Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a otra emisión de Diálogos Universales. Es un honor presentar al equipo de trabajo conformado por el maestro Raúl Flores, el maestro Oscar Villanueva y un honor otra vez tener entre nosotros al maestro Miguel Anselmo Ruiz Aguilar como nuestro invitado y su servidora Evelyn Cisneros. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante del cual vamos a platicar, que es acerca de la motivación y por qué no también de la desmotivación en los alumnos en las clases. Bien, a lo largo de estos últimos tiempos, sin duda alguna, hemos tenido en consideración este concepto tan importante que es la motivación. Desde luego está presente en el ámbito empresarial, ¿verdad? Y en muchos aspectos de la vida del ser humano. Pero convendría preguntarnos, maestro Anselmo, ¿qué es la motivación? ¿Cómo podemos fomentarla, no? Porque se habla muy fácil, se dice muy fácil esto, ¿no? De la motivación. Se habla mucho acerca de este factor tan importante para el rendimiento de las personas dentro de las empresas, pero realmente es un poquito difícil, ¿no? Es un poquito complejo este aspecto. Pero empezaríamos por definir qué es la motivación. Bien, maestro, muchas gracias y gracias por una vez más hacerme la invitación para este gran programa. Bueno, en mi punto de vista, para lo que a mí es motivación, es como algo que te lleva a hacer algo mejor cuando tú te inspiras, por decirlo de cierta forma, a realizar cambios, sobre todo cambios en llegar a una meta, ¿no? Y la desmotivación, pues todo lo contrario, cuando tú tienes un objetivo ya hecho y de repente por algún motivo viene esa parte negativa y te lleva a no intentar hacerlo o definitivamente concluir, digamos, antes de haber iniciado. Hoy en día la motivación yo diría que es importante, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito laboral, claro, en muchas cuestiones. Y sin embargo, digamos que la gente hoy en día, por el nivel de estrés, el nivel del trabajo, el nivel de muchas cosas, pienso que puede llegar a ser un segundo término, ¿no? La gente hoy en día considero que no está tan motivada como hace muchos años. Hoy en día es más difícil y encontramos personas que cada vez tienen mayores índices de estrés y por ello también más enfermedades, ¿no? Que es hablando totalmente de lo que es la desmotivación. Motivación, claro. Fíjese que comenta algo muy cierto, maestro, ¿no? Digo, está claro que cuando una persona acude motivada a un trabajo, el rendimiento de este individuo, de esta persona, sin duda alguna tiene muchas posibilidades de ser mayor, ¿verdad? E incluso superar esas expectativas iniciales. Pero también es verdad que encontramos otro factor muy importante, ¿no? La otra cara de la moneda. Cuando existe una persona desmotivada por completo, siempre nos pasa, ¿no? Que acudimos al trabajo estresados, presionados, acudimos más como, o vemos el trabajo más como una obligación que realmente algo que disfrutemos, ¿no? Aquí yo creo que el reto sin duda alguna es ejercer constantemente la motivación, o por lo menos estar siempre motivados en nuestro trabajo, ¿no? Sin duda alguna tenemos muchas posibilidades de otorgar los mejores resultados cuando una persona está motivada por completo. ¿Y qué tal, ni qué hablar de los alumnos, y empezando desde muy chiquitos, aquellos que entran a las 7:30 o a las 8 de la mañana, por el simple hecho de entrar temprano ya empiezan con una actitud muy renuente de decir, no quiero ir a clases muy temprano, y todo el trayecto de lo que es la estancia del alumno dentro de su día de clases lo hace muy desmotivado, muy cansado, pero eso sí, cuando se llega a la hora del recreo, muy animado, pero vuelve a entrar al salón desmotivado. Y qué más decir también, ¿no? Los universitarios igual, ¿no? Están de la misma forma. Claro, acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? Digo, ya centrándonos en el aspecto educativo, que es lo que nos corresponde, ¿no? Pero la pregunta en este caso sería, ¿cómo fomentar la motivación? ¿Qué hacer para que una persona esté motivada? Porque hablamos mucho de este concepto, lo hemos definido, hemos escuchado en numerosas ocasiones lo que es la motivación, pero sí conviene preguntarnos qué hacer para que exista motivación en las personas. Es un gran reto, ¿no? Bueno, yo creo que la motivación es personal siempre. Nosotros podemos inspirar, lo cual te motiva a ti de manera personal. Digo, a reserva de que ustedes me contradigan ese punto, yo creo que todo va en la actitud de uno mismo, tanto en el trabajo como en la escuela, como en todos los ámbitos. Si yo estoy desmotivado en un trabajo, el hecho de que me paguen más, de que me traten muy bien, de que no me va a motivar.
Si yo estoy desmotivado con mi escuela, con mi carrera, el hecho de que tenga los mejores maestros no me va a motivar. Para mí la motivación es personal y es algo interno nuestro. No, a mí no me parece que una escuela tenga que hacer lo necesario para motivar. Tiene que hacer lo necesario para inspirar, para que el alumno esté bien, que esté contento. Pero la motivación a mí me parece que queda un poquito de lado, o sea, que no tiene nada que ver directamente con nosotros. Bueno, sí, yo pienso igual, la motivación empieza personalmente, pero también va a influenciar o se va a ver influenciada por las personas que nos rodean. Si hablamos de como estudiantes, nosotros como estudiantes, los que seguimos estudiando, si tenemos amigos, familiares que también nos dicen, no, pues échale ganas, tú puedes, es un plus. Pero sí, de antemano la motivación es personal. El plus no está nada malo, pero sí ayuda bastante. Sin duda alguna. Mira, a ver, es respetable tu punto de vista, maestro Oscar. Claro que sí, es válido. Pero considero que, en cierto modo, a ver, el tema de la motivación sí es personal, pero sí hay factores que son determinantes, sin duda alguna, ¿no? O sea, en ese aspecto no lo podemos negar. Existen factores que te marcan, te dejan esa huella, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es cómo contribuir de manera positiva para que el estudiante siempre esté motivado, ¿no? Muchas veces pasa que cuando los alumnos, por ejemplo, realizan un buen trabajo dentro del aula y no recibe el reconocimiento debido a ese esfuerzo que ha realizado, muchas veces es un factor que es determinante para que el alumno empiece con ese proceso de desmotivación y en definitiva pues desemboque en un rendimiento nefasto en cuanto a notas se refiere. Yo coincido un poco con el maestro Oscar. Creo que la motivación parte de tener una inspiración y esa inspiración es de manera personal. Cuando nosotros encontramos esa inspiración en hacer algo, desde un trabajo, una diversión, algo, creo que es cuando mejor nos salen las cosas, sin necesidad de que alguien nos esté como empujando. Creo que la motivación sí es personal. También coincido un poco con la maestra Evelyn. Creo que cuando tienes amigos que te motivan a hacer cosas positivas, puede que obtengas un buen resultado, pero también hay personas que te motivan a hacer cosas negativas. Entonces sí, también influye. Entonces, de cierta manera, considero que ambas partes son válidas. Una es que tú como persona tengas que motivarte con ciertas cosas que para ti sean importantes, que sean, digamos, algo que tú quieras hacer, y la otra es que también influye otras personas, ¿no? Normalmente incluso en las empresas cuando sacan algún tipo de comercial digamos deportivo, sacan a alguien, ¿no? Como un triunfador y demás, que es como alguien que va a motivar a esas personas a que puedan hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces el verla a una persona que es triunfador en el ámbito deportivo, o a lo mejor en la pura imagen lleva a que muchas personas pudieran hacer ejercicio, por llamarle de cierta forma, ¿no? En el ámbito educativo considero que es muy fácil motivarse y muy fácil desmotivarse, porque el alumno normalmente tiene miedo ya en niveles superiores a enfrentarse a la realidad de decir si sabe o no sabe, y muchos maestros te pueden ayudar o te pueden desmotivar, ¿no? Entonces yo dejo ahí el tema. Pongo de ejemplo esta situación. El maestro que te trató mal en la escuela puede tener dos factores en ti, pero finalmente depende de uno mismo. El maestro que no te reconoció tu trabajo te puede desmotivar, como dicen, pero también te puede picar el orgullo y motivarte todavía a ser mejor. Si bien no te celebró ese 10 que tú te sacaste porque así lo merecías, y el maestro no te lo celebró o no recibiste un reconocimiento por eso, a mí me parece que una de dos: sí te puede desmotivar, pero también te puede picar el orgullo y motivarte a mantener esas calificaciones y todavía a lo mejor superar en conocimientos a ese maestro. Entonces, insisto, aquí me parece que más es la parte individual de que cada uno de nosotros. Yo no le veo otros aspectos distintos a los personales.
Sí, claro, pero no podemos negar que existen factores que son determinantes, ¿verdad? Obviamente, pero es el contexto, claro, de la motivación, ¿no? Así es. O sea, es donde estás a gusto o no estás a gusto. O sea, es algo que puede motivarte o desmotivarte. Pero, digo, puedes estar quizá en un trabajo muy mal pagado, muy maltratado, no sé, muy lejos de tu casa, y a ti por el gusto del trabajo estás motivado y vas todos los días y llegas a las 7 de la mañana, aunque no esté el contexto adecuado para ti, pero eso es individual, es mi decisión personal, es mi motivación personal si yo quiero estar ahí. A lo mejor te pueden decir, te conseguimos otro trabajo en otro lado, pero haciendo funciones distintas, y tú no lo aceptas, porque eso no vas a estar a gusto ahí, no vas a estar motivado haciendo ese trabajo. Entonces, me parece que ese sí sería un contexto de la motivación. Pero estaríamos hablando entonces que la motivación debe de llevar un factor que es la satisfacción personal, porque no puede haber, digamos, motivación si tú no estás satisfecho con lo que estás logrando o lo que quieres lograr, ¿no? Así es. Bueno, pero entonces en ese punto conviene preguntarnos también, ¿no? Ante la situación que vivimos aquí en la universidad, maestro, y usted que ha tenido experiencia aquí mayormente en la universidad, usted desde su punto de vista, ¿qué considera o qué factores considera que han influido o han sido determinantes para que muchos alumnos decidan, pues bueno, dar un paso al costado en algunos casos, ¿no? Nosotros como universidad nos enfrentamos al hecho de que algunos alumnos no pueden, digamos, entender, comprender, superar de cierta forma el hecho de no haber podido ingresar a la universidad. Y en muchos casos se ponen el chip de que son malos. Viene esta parte de la desmotivación, cuando ellos dicen, de repente no pude quedarme en cierta licenciatura, y entonces empieza un problema para ellos que hace que en muchos casos pase un semestre, 2 semestres, 3 semestres y ellos sigan con ese chip. Hay chicos que se lo quitan, hay chicos que ingresan a nuestra universidad y que entienden que simplemente fue, digamos, factores externos, no tanto del conocimiento, y que aquí se desarrollan y tienen un buen aprendizaje, ¿no? Un buen desarrollo profesional. Pero hay otros chicos que no. Entonces muchos alumnos incluso dudan de sus capacidades, o si era la licenciatura, se cambian de licenciatura, se cambian de escuela. ¿Por qué? Porque no logran como conectarse con eso que generó, digamos, el hecho del rechazo, ¿no? Entonces yo considero que cuando el alumno logra quitarse el chip de que no es malo, de que a lo mejor fue por falta de cupo y demás, que son características totalmente distintas a las capacidades, y no se desmotiva y tiene un objetivo claro, es cuando tenemos alumnos que sin problema pueden llegar a sobresalir dentro de la universidad. Sin embargo, considero también que hay alumnos que no hay como una orientación vocacional acerca de las carreras, y de ahí parte el problema, y después con el problema de la no aceptación hacia la universidad se genera un mayor problema. Entonces nosotros nos enfrentamos incluso dentro de la universidad, en la mayor deserción que tiene la universidad desde entre el primero y segundo cuatrimestre, perdón. Tenemos una deserción sí bastante elevada, no hacia los posteriores. ¿Por qué? Porque el alumno todavía muchas veces no ha decidido bien la carrera, porque muchas veces no tiene bien claro el objetivo de hacia dónde quiere acudir, o muchas veces se siente todavía desmotivado por aquel tropiezo que pudo haber tenido por hacer el examen de admisión. Ellos mismos considero que no ven como una nueva oportunidad el hecho de poder seguir estudiando en una escuela distinta a la que ellos en un principio se habían planteado. ¿Y podría ser un factor determinante la falta de identidad con la institución? Sí, claro que sí, porque al final de cuentas ellos están aquí a lo mejor porque no era su primera opción, sino porque su primera opción era otra universidad, en este caso la misma UAP, y puede generar problemas de identidad con la universidad, que ahí estaría primordial de la universidad generar identidad con los alumnos. Bueno, pero también a lo que todo esto nos platica maestro Miguel, yo creo que ahí volvemos a retomar esta parte, ¿no? Esta motivación personal, ¿ok?
no por el hecho de que ya el chico no pasó el examen, o tal vez sí lo pasó, pero no alcanzó el puntaje de su licenciatura. Nosotros, si nos ponemos en el margen de familia, de amigos, si nosotros llegamos y lo empezamos de alguna manera u otra como que a consolar, hablarle bonito, decirle las cosas como que un poco más suaves, puede tornarse de dos formas, tanto como de un punto positivo como un punto negativo. Porque o puede ese chip no quitarse y quedarse ahí, como bien puede desprenderse. Ahora, esa falta de identidad sí está, pero yo pienso que aquí volvemos a la misma, depende mucho de los alumnos, de cada uno. Como puedo decir, y estoy totalmente segura que tenemos maestros buenos, muy buenos, pero acá también viene la parte de lo bueno que son, cómo demostrárselo a los alumnos, porque muchos, en mi caso por ejemplo, yo lo aludo en esa parte, las clases teóricas muy pesadas, se desmotivan. ¿Qué hacer entonces para que no pase eso? Porque los maestros buenos hay. Aquí falta la motivación para poder a ellos atraerlos a ese punto. Yo coincido con usted, maestra. Considero que es ahí sí labor primordial de la universidad, de los administrativos y de los docentes, el hecho de trabajar con ellos para quitarles ese chip de que ya están desmotivados, ya están como en una situación un poco complicada y que en muchos casos se ha podido lograr. Y yo toco algunos ejemplos, menciono algunos ejemplos. En mi caso particular me tocó darle clase a unos chicos de ingeniería de tercero, yo los tomé en tercero, y cuando yo tomé el grupo, era un grupo que a lo mejor tenía un problema hacia la materia que yo estaba tomando porque el maestro tuvo que salir por X condición. Entonces era un grupo que estaba renuente a la universidad, estaba renuente hacia las clases, ¿no? De repente viene esta parte que yo le comento, ¿no? Uno debe de guiarlos, uno debe de intentar motivarlos por esa clase. Ese grupo terminó el curso escolar muy distinto, incluso con el trabajo que se pudo realizar con ellos, con otros compañeros de trabajo, fueron a concursar y demás, y retomó una identidad muy fuerte con la escuela, y al final el grupo es un grupo de mejor excelencia que tiene la universidad. Entonces ahí, por ejemplo, el trabajo del docente sí influyó, el trabajo de todos los compañeros docentes sí influyó en el grupo para poder rescatarlo. Incluso ahora ese grupo de compañeros, de alumnos y de maestros siguen trabajando en esa dinámica y sirve de motivación para otros que vienen más abajo o que incluso estaban más arriba, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de lo que está. Hace un momento tocabas un punto muy interesante que tiene que ver con referencia al aspecto de las clases teóricas. Suele pasar, ¿no? Muchas veces Bastante. Los alumnos, cuando escuchan o se enteran de que van a tener una materia bastante teórica, pues definitivamente empiezan ya con una predisposición muchas veces un tanto negativa, ¿no? De decir, bueno, es que va a estar aburrida la materia, bueno, es que nos va a costar trabajo, es que va a ser difícil entenderla, X situaciones. Lo cierto es que aquí, como decía el maestro Anselmo, hay una cuestión muy importante que es la estrategia del docente. Aquí una parte fundamental, desde mi punto de vista, es, primero que nada, resaltar las cualidades de los alumnos, ¿sí? O sea, nosotros como docentes tenemos que ser muy críticos, tenemos que ser muy específicos y tratar de identificar lo más pronto posible esas cualidades que poseen mis alumnos. Sobre todo, hacerles saber cuáles cualidades poseen y sobre todo potencializarlas. A partir de ahí tenemos que ser, desde mi punto de vista, innovadores en la clase, ¿no? No podemos caer en esa rutina constantemente, y menos si son materias teóricas. Tendremos que aplicar estrategias didácticas. Muchas veces me ha pasado que algunos alumnos dicen, ¿no?, que algunas actividades son un tanto, les recuerdan a sus etapas anteriores en niveles de secundaria, primaria o bachillerato, pero son actividades que fomentan un aprendizaje sin duda alguna, ¿no? Obviamente las tendremos que adaptar a las nuevas exigencias, pero definitivamente el papel del maestro es fundamental. Entonces, para mí, personalmente considero que la cuestión del buen trato hacia el alumno, la cuestión de resaltar esas virtudes que el alumno posee y sobre todo innovar en las clases, para mí son factores determinantes a la hora de generar una motivación dentro del aula o desmotivar por completo al alumno a la hora de iniciar un curso
en esta situación? Algo que dijo usted muy importante, maestro Raúl, esa crítica. Ojo con esto, nosotros como docentes tenemos que hacer esa crítica, pero no tiene que ser una crítica para destruir. No, claro. Tiene que ser una crítica constructiva, ¿sale? Para que la clase entonces se pueda empalmar con los alumnos. Tenemos el caso de las matemáticas, que es algo muy habitual, que muchas veces se presenta como esa materia que muchos alumnos y alumnas no quieren tomar, la ven muy difícil, y entonces encontramos dos tipos de actitudes. Cuando existe un alumno motivado, es aquel que va a preguntar al docente, es aquel que se preocupa por investigar, y es aquel que siempre va a tener esa actitud de resolver el problema. Es un alumno que está motivado y tiene una actitud positiva. Pero también es verdad que encontramos alumnos ya con una actitud negativa, que cuando se enfrentan ante un problema en matemáticas, lo primero que hacen es pensar qué difícil, se estresan y por completo caen en una actitud de desesperanza en algunos casos. En tu experiencia personal, maestro Oscar, tú que lo has vivido con el área de matemáticas, ¿qué es lo que nos podrías contar al respecto? Bueno, lo que yo te puedo decir con respecto al área de matemáticas es que al alumno le aburre que se escriban las fórmulas y que se pongan a repetir ejercicios, ¿no? Eso es muy, muy básico, y de hecho lo mencionaste hace rato, porque regresan a sus etapas de secundaria, de bachillerato, donde era a través de la repetición. Lo que ellos quieren ver, en caso bueno, te puedo hablar de ingeniería, lo que ellos quieren ver es la aplicación. ¿Dónde demonios voy a aplicar todo esto que a mí me están enseñando? Entonces, al mostrarles dónde, o mostrarles un ejemplo de dónde se puede utilizar todo lo que ellos van a conocer, eso ayuda mucho para facilitar el aprendizaje, para que el salón esté perceptivo hacia lo que tú dices. Si tú no manejas esa situación, me parece que en matemáticas se vuelve tedioso, ¿no? A mí me queda muy claro que los alumnos siempre buscan saber por qué tienen que aprender eso. Si no saben por qué tienen que aprender cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo de varias variables, álgebra lineal, si no entienden por qué, pues van a llegar desmotivados de esa escuela, a esa clase, ¿no? Y esa sí es labor del maestro, no aburrir al alumno. Si el alumno está aburrido en una clase de matemáticas, es totalmente responsabilidad del maestro. Entonces, en ese caso también habría que incluir la precisión a la hora de emitir los mensajes, ¿no? Muchas veces pasa que hay maestros a veces que se extienden un poquito más de la cuenta, ¿no? Y es muy importante también la precisión, como decías, los objetivos, para qué vamos a estar trabajando en esta materia, y que el alumno lo tenga muy claro desde el inicio, ¿no? Porque si no es así, evidentemente vamos a caer en un escenario completamente que no estamos esperando. Sí, bueno, sobre todo porque se dan esos vacíos de información, ¿no? Que el alumno sí percibe. Entonces, si el alumno percibe alguna falta de información de un tema nuestra, evidentemente lo va a señalar, lo va a marcar, y eso, vamos, repercute precisamente en la motivación, ¿no? A mí, si me presentan a un profesor que no maneja al 100% el tema, pues sí voy a decir, o hasta ni siquiera le voy a poner atención. Claro. Eso a mí me va a distraer de la materia, y obviamente ya no voy a tener la motivación por aprender los contenidos de la materia, sino ahora voy a tener una motivación quizá de molestar al maestro, quizá de ver a mis compañeros, quizá de molestar a mis mismos compañeros, ¿no? Ya cambia totalmente la percepción mía. Es ahí cuando un docente tiene un reto muy grande, que es la versatilidad, ¿no? Tenemos que ser docentes constantemente, tratando de crear nuevas estrategias, porque si caemos en lo rutinario, evidentemente tenemos muchas papeletas para quedar en un trabajo completamente que no esté a la altura de lo que esperamos. En el caso de la cuestión administrativa, maestro, porque esto lo hemos visto, habitualmente, ¿no? Maestro, ¿usted cómo ve al personal? O sea, ¿cómo motivaría al personal en este caso, ¿no? Porque, bueno, yo personalmente los veo muy bien motivados, y la verdad quisiera saber cuál es el secreto. Mire, yo considero que en el ámbito
administrativo, de repente es complicado. De repente es complicado porque cada uno tiene sus distintas necesidades, sus distintos objetivos. De repente, si tú al personal administrativo intentas darle un incentivo o motivarlo a través, a lo mejor, de el incentivo económico, puede que te resulte para algunos, puede que para otros no tanto. Y es hasta un tanto peligroso, ¿no? A manejar la cuestión económica, porque se puede convertir en un vicio más adelante. Así es. Es muy común que normalmente las empresas traten de recompensar o de motivar a sus trabajadores a través del incentivo económico. Sin embargo, hay estudios que te dicen que no necesariamente es la mejor motivación que un trabajador pueda tener para que se pueda desarrollar de manera eficiente dentro del área de trabajo. Está comprobado que cuando al trabajador tú lo escuchas, te preocupas por él, ves su situación más allá de lo económico, generas también identidad, porque también con los trabajadores tienes que generar identidad hacia con la institución, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que si tú lo haces a través del incentivo económico, y pasa muchas veces cuando en otros lugares ellos encuentran una oportunidad económica mejor, aunque no necesariamente sea el mejor trabajo, ellos se van a ir. Entonces, si tú generas identidad con esos trabajadores de pertenencia, de que en el caso de la universidad, que la universidad es de ellos, que la universidad está hecha para ellos, que es un equipo de trabajo, creo que puede dar mejores resultados. Y en ese sentido es lo que se ha buscado hacer con los trabajadores de aquí, que se trabaje en equipo, que se trabaje porque ellos vean un desarrollo para ellos y así un desarrollo para la universidad, no tanto en la cuestión económica, que siempre también ayuda. La cuestión económica siempre también ayuda, pero no siempre es posible poderlo hacer. Entonces, y también de repente tener cuidado porque a veces cuando se da mucha motivación, de repente ya se vuelve obligación. De repente cuando le das un día a un trabajador y demás, el momento en el que ya no se puede, ahí viene la parte de que tienes que hacerlo a fuerza. Y ya no es como un premio o algo que te vaya a motivar. Incluso pasaría lo mismo con los alumnos. Cuando de repente dices, voy a motivarlos, no sé, regalándoles un punto por algo, de repente al siguiente ejercicio a lo mejor te pueden hacer lo mismo, ya quieren un punto para todo. Entonces, no, hay que tener cuidado en ese sentido. Claro, maestro. Rápidamente lo comento, ¿no? A ver, acaba de decir usted un aspecto muy importante, o tocar un punto muy interesante. No hay que abusar de la motivación, porque cuando caemos en ese apartado de abusar de la motivación, se vuelve algo ya tedioso, ya no surte ese efecto tan esperado que todos deseamos, ¿no? Además, a eso que usted mencionaba anteriormente, me gustaría agregarle que es muy importante la cuestión del reconocimiento al trabajo del empleado, o en este caso de los miembros que formamos parte de la institución. Es muy importante eso, y es algo que yo valoro mucho de la institución. Y además, otra cuestión muy importante es que las personas que trabajan, ya sea en una institución educativa o en cualquier empresa, sientan que tienen esa posibilidad de crecimiento. Porque eso también es un factor determinante a la hora de tener empleados motivados o no tenerlos, ¿verdad? Perdón que los contradiga, pero a mí me parece que lo que mencionan de reconocimientos económicos, de reconocimientos escritos, va más en el conductismo, en educar a alguien a ser como uno quiere que sea, ¿no? Yo insisto que alguien que está motivado no necesita ni más dinero, no necesita ni más reconocimientos. Ahí sí difiero mucho de su idea. Personalmente eso es literal, lo acaba de decir Raúl, un reconocimiento a su trabajo, que está bien hecho, pero él no necesitó motivación para hacer bien su trabajo. Él hizo su trabajo bien y después viene el reconocimiento, ya sea económico o en un escrito, finalmente es un reconocimiento, ¿no? Me parece que eso no tiene nada que ver con la motivación. Yo sigo insistiendo que la motivación es personal y ya dependerá mucho también del carácter nuestro esa motivación. Yo creo que en lo ideal tendría que ser así. O sea, en lo normal, por llamarlo de cierta forma, tendría que uno mismo estar motivado, uno mismo generar ese incentivo, ese movimiento para lograr los objetivos. Sin embargo, considero que cada persona, cada ser humano es de manera distinta. Exactamente. Cada ser humano tiene características muy particulares. No todos pensamos iguales, ¿no? Todos tenemos una esencia
que nos hace únicos e irrepetibles. Entonces, no todos funcionamos de la misma forma, ¿sí? Ahora, hay una cuestión muy importante. Si esto de la motivación, del reconocimiento, de los ascensos y estas cuestiones no fueran realmente determinantes en la vida de los seres humanos, las empresas no lo aplicarían. O sea, los empresarios no son, en este caso, vamos a llamarlo así, ellos tienen esa conciencia, vaya, de que a partir de un reconocimiento, a partir de esas posibilidades de desarrollo que ofrecen a sus empleados, seguramente tienen muchas posibilidades de tener un personal altamente motivado. Y otra cuestión muy importante para ejercer la motivación, y esto desde el punto de vista empresarial, desde mi punto de vista, es fomentar el clima organizacional adecuado. También porque cuando nos encontramos en un clima organizacional donde existen muchas fricciones, donde existe mucha tensión, definitivamente es un factor que repercute a la hora del rendimiento, ¿no?, en cuestiones de trabajo. Yo considero que esa parte que usted comenta, maestro, efectivamente, el ser humano considero que está acostumbrado a que en cada etapa de su vida se le den ciertos reconocimientos, ¿no? Desde que uno está en el kinder y te reconocen el haber sacado el primer lugar y te dan un papelito. La estrellita en la frente, ¿no? Entonces, pero acuérdense que la estrellita era si te portabas bien. Entonces, pero al final servía como motivante de los niños, de decir, mamá, mira mi estrellita, me porté bien, dame un dulce, ¿no? Entonces, creo que es también parte de la cultura del ser humano el que se le ha acostumbrado a que por cada logro tiene que ser reconocido, ¿no? Entonces, y que las empresas también lo han aplicado. Si tú vendes, hay bonos. Si tú llegas temprano, hay un bono también, ¿no? Entonces, como yo lo comentaba hace un momento, en el ideal, cada persona debería de motivarse a sí mismo y de hacer las cosas por sí mismo, pero en la realidad es que cada persona es distinta y cada persona necesita distintas incentivos, ¿no? Claro, para poder llevar a cabo sus actividades. Y yo recordando un poco a un matemático, y que ahorita se me fue el nombre, un matemático ruso, es que ahorita es considerado uno de los más importantes a nivel internacional, nunca ha querido recibir los premios que normalmente ha ganado en la academia. ¿Por qué? Porque él considera y se siente, yo creo, satisfecho con el trabajo, abonando un poco con lo que comentaba el maestro, ¿no? Ganó el Nobel, bueno, no hay Nobel de matemáticas, perdón, ganó el premio más importante de matemáticas y no quiso recibir el reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él a sí mismo ya se siente satisfecho con lo que hizo. Sin embargo, también creo que hay personas que han tenido muy buenos resultados, digamos, cuando existe la parte de la motivación económica, moral, etcétera, ¿no? Por eso decimos, ¿no?, que cada persona piensa de manera diferente, cada uno lo sentimos de una manera tan especial. Y bueno, desde luego es un tema bastante complejo, es un tema bastante interesante y muy amplio, pero definitivamente pues no podemos negar que sí hay factores que influyen, ¿no? Obviamente la motivación personal siempre tiene que estar, a todos nos motiva algo en esta vida, pero sí hay factores que repercuten o influyen en este caso. Yo recuerdo un poco también para cerrar la parte de que cuando en una familia, por ejemplo, el hijo quiere ser médico, quiere ser abogado, muchas veces por motivación de su papá o de un familiar que como lo ven, entonces entra en esa parte de decir yo quiero ser como, porque se siente motivado hacia. Ya cuando crece cambia su idea, pero en el momento, ¿no? Esa es su gran motivación, ¿no? Yo le cambiaría el nombre, diría que es su gran inspiración. Entonces, digo, sí influye todo esto en la motivación, pero otra vez yo insisto, son factores y que esos factores van a actuar sobre nosotros, pueden ser de una manera muy fuerte o de una manera muy ligera, ¿no? A veces el ya no querer reconocimientos, como dice el maestro de este matemático, generalmente se da mucho en el área de ciencias, porque no quiero, o sea, yo ya cumplí mi trabajo, ya está, mi trabajo, mi labor ahí termina, ¿no? Yo no necesito un reconocimiento, yo sé que ya terminó, yo hice mi trabajo, lo hice bien y ya, no necesito reconocimiento. Sin embargo, en otras áreas,
no voy a nombrarlas, pero sí me parece que están acostumbrados a reconocimiento. Haces una cosa bien, reconocimiento. Y eso, ok, los motiva, pero siguen siendo factores que influyen en la motivación personal. Y al final esos factores ya dependerá de cada quien cómo los tome. Sí, porque muchas veces incluso puede ser algo negativo. Cuando una empresa, por ejemplo, a lo mejor ya no goza de tanto privilegio económico y de repente quita los bonos por puntualidad, pudiera ser que aquella persona que siempre llegó temprano, de repente ya no llegue tan temprano, ¿no? Entonces, pueden pasar ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, bueno, también aparte dicen que a veces depende mucho de la persona, y reconocerle el éxito a alguien a veces es decirle, ya llegaste a tu máximo, ¿no? Y de ahí ya no le avanza la misma persona, porque él siente que ya dio todo su potencial, ¿no? Pero ahí depende de la persona. Cuando la persona tiene... A ver, pero espérame. En este aspecto particularmente depende de la persona, porque, a ver, tú le puedes decir que ha hecho muy bien su trabajo, pero si la persona tiene una mentalidad muy, muy pobre, no quiere trascender, pues lógicamente se va a quedar estancada, ¿no? Ante el primer reconocimiento que tenga. Aquí lo importante es tener esa ambición, tener esas ganas de trascender constantemente, ¿no? Y yo me mantengo en lo mismo. Creo que sí hay factores que son determinantes para que esa persona continúe, más allá de que tengas o no tengas motivación. O sea, siempre hay factores que van a influir positivo o negativamente en tu rendimiento dentro de cualquier trabajo. Pero yo pienso, volvemos a la misma, va a depender también cómo los tomes, si para bien o para mal. Y sí, estoy totalmente de acuerdo, todos somos personas distintas, pensamos de distinta manera, pero al final me vuelvo a establecer en la misma línea. Tú eres tu principal motivación. Si hay factores, sí, pero tú sabrás qué tanto afectan o te benefician esos factores para tu motivación. Pero no vas a depender de esos factores. No, claro que no. Tú vas a depender de ti mismo, de tu motivación. ¿Hasta dónde quieres llegar, no? Exacto. Compañeros, pienso que ha sido un tema muy interesante y es un tema de bastante diálogo, de bastantes debates y también de bastante crecimiento y digo, no con esto se termina. Creo que hay muchísimo más por hablar acerca de esta motivación que no solo va en el camino de la educación, sino también en el ámbito laboral y en el ámbito social. Pero por el momento se nos terminó este tiempo y nos despedimos con una frase del personaje Benjamin Franklin que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias.